por La Izquierda Diario Multimedia. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, para hablar, como adelantábamos, del informe que difundieron esta semana, donde, entre otras cosas, surge el dato de 12 casos de gatillo fácil policial y 50 reportes de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena. Hola María del Carmen, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen Hola, buen día, ¿cómo día. estás? Bueno, ¿cuáles son los principales datos que surgen de este informe que presentaron esta semana? Mira, el informe lo que intenta es resumir un poco, porque es lo que le gusta a los grandes medios, para poder hacer una síntesis en lugar de ir mostrando el día a día, como podemos lograrlo a través de medios independientes, como el caso de La Izquierda Diario, qué es lo que fue sucediendo a lo largo de estos 90 días, estos primeros 3 meses, en el marco de la situación de excepción generada por el DNU 297 y la decisión del gobierno nacional, provinciales y de la ciudad de dejar en manos del aparato represivo estatal la implementación de la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, que si bien no es demasiado cuestionable desde el punto de vista sanitario, al no estar acompañada por soluciones concretas, materiales, tangibles e inmediatas para resolver la situación de las enormes mayorías que tienen la disyuntiva de o cumplir el aislamiento y morirse de hambre, o salir a hacerse la diaria y correr el riesgo de contagiarse y al volver contagiar al resto de su familia, vecinos, vecinas, etcétera, que venimos advirtiendo junto con ustedes y muchas otras organizaciones populares, que era la consecuencia natural de esa decisión. Por eso lo que hicimos fue tratar de resumir lo que fuimos exponiendo a lo largo de estos 50 reportes y notas especiales sobre los casos de mayor trascendencia, como la desaparición forzada de Luis Armando Espinosa, los casos de gatillo fácil, los episodios de imposición de tormentos y torturas, como lo ocurrido con la familia Cuom en el Chaco, etcétera, para mostrar cómo aquella primera advertencia que hacíamos el 20 de marzo se tradujo en una realidad muy tangible de incremento de todas las formas represivas, en particular las detenciones arbitrarias, la mayor circulación de personas por comisarías y por ende mayor cantidad de denuncias de tormentos y de muertes en lugares de detención, que es uno de los datos más importantes. Son casi 30 las muertes en lugares de detención en estos 3 meses y un tercio son en comisarías. Y respecto del gatillo fácil, una práctica que quizás inocentemente pensamos que iba a reducirse en alguna medida a partir de la inexistencia de blancos móviles en la calle, por la menor afluencia de personas circulando. Sin embargo, no solamente se siguió produciendo, sino que en las últimas semanas tuvimos un rebrote brutal, con casos en todo el país, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Hay un vínculo entre la cuarentena, digamos, y la militarización de los barrios populares? ¿Hay un uso represivo de la cuarentena? ¿Surge eso del informe o no? Sí, justamente lo que ahí planteamos es esto que yo mencionaba al principio. Se toma una medida que sanitariamente puede ser considerada correcta, como es la decisión de quédate en tu casa, o en el caso de las barriadas populares, quédate en tu barrio, pero al no proveerse las respuestas asistenciales, materiales, de ingresos, alimentación, asistencia sanitaria, etcétera, para que eso se cumpla, y en cambio dejar esa implementación en manos de las fuerzas de seguridad, lo que tenés es un resultado en el que nos tenemos que estar cuidando no solamente del virus, sino también de la represión. En la situación de los barrios populares, de las villas, se ve con enorme claridad. A ver, desde el primer día que empezó a asomarse en nuestro horizonte la cuestión de la pandemia, desde las referencias más conocidas de las distintas barriadas, de las organizaciones con base territorial, se dijo, señores, si acá no garantizamos medidas que permitan resolver el problema del hacinamiento por la escasez de viviendas, la falta de servicios básicos como el agua corriente, un ingreso universal, realmente universal, que permita
garantizar la subsistencia de las personas que están en ese 40% de desocupadas o precarizadas y que no tienen manera de ganarse la vida si no es saliendo a la calle a cartonear, a hacer trabajo doméstico, a laburar en la construcción, etcétera, etcétera, cualquier tipo de changa. Si no se cumple todo esto, primero va a entrar el virus en los barrios, donde inicialmente no había ningún caso, porque no son precisamente los vecinos y vecinas de esas barriadas los que pasaron vacaciones en Europa o en Estados Unidos o en Brasil, y por eso aparecen los brotes recién en una segunda etapa cuando comienza la circulación comunitaria y traído precisamente por estas personas obligadas a trabajar para poder subsistir por esos patrones en negro que se negaban a seguir pagando el sueldo sin la prestación efectiva del servicio. Una vez producido el brote, la respuesta es la saturación policial, es plantarte un milico armado en la puerta de tu casa, de vuelta sin dar respuestas en donde debe darlas el Estado, que es garantizar esas condiciones mínimas de vivienda digna, de alimentación, de asistencia sanitaria. Villa Azul o la Villa 31 son ejemplos perfectos de esto. Le hubieran dado pelota a Ramona cuando decía, me mandan a lavar las manos, abro la canilla, no tengo agua, no se hubiera contagiado, no se hubiera muerto. Claro, discúlpame, María del Carmen, te habla Jessica. Quería consultarte también sobre la respuesta que viene habiendo, porque bueno, se hicieron, además se conocen los videos, ¿no? Muchas veces de todos estos abusos policiales que circulan en las redes sociales. Y se suele tomar una medida de apartamiento de los responsables de las fuerzas de seguridad, pero ¿cómo siguen? O sea, ¿cómo sigue la respuesta, digamos, por parte del gobierno frente a estos casos? Bueno, hoy leía también que en caso de Gendarmería del Bajo Flores ya hay 2 que están libres, que pagaron la fianza, uno de los que estaban implicados en el caso. Ponés literalmente el dedo en el ventilador, porque de eso se trata. Hemos escuchado en los casos en que han tenido repercusión pública, mayor visibilidad, que han llegado a la prensa hegemónica, declaraciones de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad, del propio presidente, repudiando, diciendo qué barbaridad, qué brutos que son. Hasta dictó la ministra Frederick un protocolo indicándole a las fuerzas de seguridad federales a su cargo que no pueden cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. Vos imaginate alguien que le tenga que decir a sus empleados, che, no tenés que delinquir para cumplir las órdenes que te doy. Suena medio absurdo, pero bueno, es el país en el que vivimos. Lo cierto es que en la mayoría de los casos en los que sí se ha sabido por esas declaraciones públicas que ha habido apartamiento, que en ningún caso es definitivo, pues no se trata de exoneración, sino de disponibilidades preventivas, sujetas a todo el proceso. Es decir, que podrían volver a sus funciones, o sea, a los que fueron apartados podrían volver. Mira, en todas las causas en las que logramos imputar miembros de la Fuerza de Seguridad por gatillo fácil, tortura seguida de muerte, etcétera, en el mejor de los casos logramos una disponibilidad preventiva, que es una decisión ejecutiva, no judicial, que después se revierte cuando tenés una resolución judicial adversa a los intereses populares que archiva la causa o que dicta una absolución. Lo que no sabemos es si en todos los casos se han iniciado causas penales. En algunas oportunidades se dijo eso, pero no lo podemos comprobar, porque además en esta situación es bastante difícil lo de andar chequeando expedientes, porque las fiscalías y los juzgados no te atienden. Por ejemplo, con aquellos gendarmes de San Alberto que impusieron tormentos a un grupo de pibes, obligándolos a hacer flexiones, sentadillas y cantar el himno, la ministra dijo, iniciamos causa penal. Ahora, lo que sí tenemos claro es que ninguno está preso. Claro. Y en cambio tenés centenares de presos, si no miles, por violar el aislamiento. Claro, leía en una entrevista que te hicieron en Página 12 que vos decías que en los últimos 15 juicios de los que participaron, salvo en 2 casos, todos los responsables están en libertad. En el informe que presentan, bueno, hablan de casos que son que trascendieron mucho, como el de Alan Maidana, que hoy se cumple un mes de su asesinato, el de Facundo Escalzo, que fue asesinado por la Gendarmería, que depende, como decías, del Ministerio de Seguridad de la Nación, el caso de Luis Espinosa. Digo, ¿vos tenés conocimiento de cómo siguieron otros casos? ¿Cómo? Lucas Barrio, el de los 18 disparos en la isla Maciel, es un federal de 24 años. Claro. Impresionante, no 24 años. O sea, hay unos cuantos de fuerzas federales, no solo provinciales. Mira, en este tema de cómo
se planta el Poder Judicial frente a la cuestión de la carcelación o excarcelación, es donde mejor se expresa el clasismo del aparato judicial. Yo siempre digo, para ser bien explícita, que si se aplicara al conjunto de la población sometida a causas penales el mismo criterio, si se tomaran los mismos parámetros que utilizan jueces y fiscales cuando los imputados son miembros de una fuerza de seguridad estatal, tendrían que subirse todos un avión, irse a Hollywood y contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría nadie adentro de una cárcel. Claro, sí. Entonces, bueno. No, fíjate que uno de los juicios a que hacemos referencia en esta nota que mencionás es el de Leonel Sotelo, un juicio oral que comenzó exactamente hace un año, en junio del año pasado, y se suspendió porque recién en esa instancia nos dieron pelota con la cantidad de irregularidades que había en la instrucción y se mandaron subsanar y todavía estamos esperando nueva fecha. Pero en ese juicio tenemos un pibe fusilado por la espalda, desarmado, Leo Sotelo, el hijo de nuestra compañera Noemí, el policía en libertad, a pesar de que la imputación es homicidio calificado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad, o sea, pena en expectativa perpetua. Por el otro lado, hay un pibito de 18 años, que era quien estaba con Leo en el momento del hecho y que el policía lo acusa de haberlo querido robar, o sea, un robo en grado de tentativa. Ese pibito estuvo preso desde el primer día, o sea, el día que comenzó el juicio, teníamos un acusado por robo en grado de tentativa preso y un acusado por homicidio calificado libre. Claro. Explícamelo de otra manera que no sea la cuestión de clase. Sí, exactamente. Y también queríamos consultarte sobre el rol de Bernie, ¿no? En toda esta situación, digamos, porque vemos por un lado que se agravan los casos de abusos policiales y por otro lado este personaje que sale con armas en la televisión, haciendo show, digamos, afecta, digamos, de alguna manera que sea el que está al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia con este tipo de shows mediáticos. Sí, no, ojalá fuese el único problema el show mediático. El problema es la forma en que dirige las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, a lo que se suma como simple ejemplificación de lo que es el show mediático. No hace falta que ni ustedes ni nosotras reconozcamos o recordemos imágenes semejantes de Bernie disfrazado de Rambo bajando en medio de la Panamericana de un helicóptero para reprimir trabajadores de Lear o de cualquiera de las otras fábricas de la zona durante la gestión anterior cuando estaba en el Ministerio de Seguridad Nacional. Okay. Con el mismo criterio Bernie está manejando la política represiva de la provincia de Buenos Aires, sin duda, esto lo hemos visto desde el principio de la actual gestión, con fuertes chisporroteos con su par a nivel nacional, chisporroteos en los cuales él ha llevado la voz cantante con un criterio de agresión, incluso de fuertes contrastes machistas, como aquello de no tiene experiencia, es una mina de escritorio, nunca estuvo en un enfrentamiento, etcétera, etcétera, que desgraciadamente se han resuelto siempre sentándose a coordinar, porque justamente uno de los puntos que venimos insistiendo como centrales en esta agenda urgente e imprescindible que ahora estamos reflotando y volviendo a plantear como imprescindible, es la cuestión del comando unificado de fuerzas federales y provinciales y de la ciudad en todo el territorio nacional. Claro, bueno, sí, o sea, en el caso de lo que vos mencionabas de que se tiran, digamos, exigencias todas, bueno, en el caso de la ministra Frederick, la respuesta también es pasar revista de todas las fuerzas federales que le puso a disposición, ¿no? También a la provincia de Buenos Aires. Claro, no, es que los acuerdos que han realizado en materia de comandos unificados son uno de los problemas centrales que tenemos. Preguntarle a cualquier vecino o vecina de cualquier barrio que los haya padecido. Lo sabemos, lo vemos todos los días en nuestra militancia cotidiana. Sí, comando unificado, bueno, 35 denuncias que le piden ahora, después de 3 meses, explicaciones a Bernie y, como vos decías, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, que dependen justamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, también actuando de manera impune, digamos, ¿no? Última pregunta que te quería hacer es si tenés conocimiento de cómo siguieron las otras causas de las que hablan en el informe, como Chaco, Salta, San Luis. ¿Qué pasó con los agentes de seguridad? Si tienen conocimiento de eso. En ningún caso tenemos conocimiento de detenciones, salvo en el caso de la desaparición forzada de Luis Armando Espinosa,
donde hay 9 policías detenidos, de los 10 iniciales, porque a uno ya le dieron la excarcelación o una morigerada o cosa por el estilo. En el resto de los casos, incluso en aquellos en los que hemos podido vincularnos con las familias y tomar intervención, no tenemos noticia de ningún tipo de medida coercitiva contra los asesinos. Clarísimo. Bueno, María del Carmen, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias. Gracias, al contrario, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Se tenía que decir y se dijo. Con Jessica Alcaño, Lucía Ortega y Sol Bajar. De lunes a viernes a las 10:30 por La Izquierda Diario Multimedia.